La tensión política continúa a los dos lados de la polarización. Mientras los días pasan y los temas de atención mediática vuelven a ser la cuarentena en el AMBA, la curva de contagios y también la disputa entre quienes temen por una flexibilización y los que hablan únicamente de la economía. La flexibilización en el área metropolitana por ahora es un trascendido, pero nadie lo desmiente, es casi seguro que se empiece a dar. Aún con el aumento de casos. Ayer más de 4.000, hoy 3.624 nuevos infectados y 62 muertos. Todo indica que la cuarentena afloja a partir del día lunes. La economía ya no tiene más margen para medidas estrictamente desde lo sanitario y lo que se le va a pedir a la ciudadanía ahora es distanciamiento y responsabilidad social. ¿Será que también tendremos que desarrollar la paciencia para que en un futuro podamos, si es necesario, dar marcha atrás? Ya estamos con el equipo de hoy, nos toca la noche para analizar toda la realidad, teniendo en cuenta que se tenía pensado tener los números entre ayer y hoy, ¿no? Miércoles y jueves, para afrontar un panorama más completo sobre las medidas a seguir en la cuarentena. Igualmente, prácticamente no está en discusión la flexibilización, ¿no es así, Giselle? Sí, así es, no está en discusión. No, bueno, saben, vamos a hablar ahora con un infectólogo, pero saben que ya no hay más margen para estirar una cuarentena estricta. Eso es así. Entonces, hasta ahora todo sigue, van a esperar igual otra vez hasta mañana, porque ellos lo que están viendo es la película, no están viendo la foto. Claro. Entonces, ayer como tuvimos 4.000 y pico de casos, hoy también es alto, 3.000 y pico, pero están mirando varias variables. No solamente los casos infectados, sino también están mirando lo social, el código lo R, económico. además, y el código R de contagiosidad, la saturación de camas. Entonces dicen, vemos toda la película. Ya desde hace varios días el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, Facu, venía mencionando, no solamente miramos las cuestiones sanitarias, vamos a empezar a observar también lo social y lo económico. Lógicamente, porque lo económico fue ganando terreno a lo largo de las semanas y ahora ya es evidente que es un problema y muy grave, sobre todo no solo hoy, sino lo que viene en materia económica, por lo cual flexibilizar y abrir un poco la economía es lo que se viene. Y en temas políticos también, Nicolás, una de las encuestas que llegó a gobierno lo dan en poco tiempo al presidente con una baja de 15 puntos en su imagen positiva, algo que todo político ve. Uno ilusamente quiere creer que la apertura no viene de la mano de las encuestas, pero la coincidencia es muy notoria. Claro. Muy notoria. Vamos a dedicarnos a la parte sanitaria, vamos a evaluarlo con Javier Farina, que es médico infectólogo. Doctor, buenas noches, gracias por atendernos. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bien, hablábamos de los números de ayer, más de 4.000 casos. Hoy volvió a descender a los números que presentaron más o menos en el día martes y uno se pone a pensar, ¿no?, entre estas situaciones, si es uno de los parámetros a tener en cuenta los casos diarios que estamos atravesando para tomar decisiones de la cuarentena o no. Es uno de los indicadores, pero primero que a esta altura del brote ya debemos considerar mirar los números de un modo semanal o incluso al menos en un periodo de tiempo, no en modo diario, ya que ustedes tienen que tener en cuenta esto, que las variaciones pueden no ser una tendencia en el día. O sea, siempre hay que mirar los números a nivel semanal y ver la tendencia, eso por un lado. Y por otro lado, que los casos reflejan lo que pasó 10, 14 días atrás, eso también es importante, con lo cual la eficacia o no de la restricción de la movilidad iniciada el 1 de julio, la vamos a ver a partir de la semana que viene, probablemente. Ahora, doctor, estos casos que empiezan a aumentar o empiezan a verse un poco más altos de contagios, ¿reflejan en realidad la mayor cantidad de testeos que se realizan o bien son una real situación de los casos que se están propagando? Las dos cosas. Se identifican más principalmente por las estrategias estilo detectar,
que son estrategias de ir a buscar Claro. gente asintomática que son contactos de algún caso previo, pero también por el incremento de la curva del momento del brote en el que estamos, en un momento álgido del brote, ¿sí? Gise. Sí, ¿qué tal, doctor? La pregunta es, estamos flexibilizando la cuarentena con 3.000 casos diarios, más allá de que, como usted dice, hay que ver, decíamos nosotros recién también la película y no la foto del día. Pero cerramos a todos por igual, sanos, con pacientes de riesgo, con apenas 120 casos el 19 de marzo. En algún momento, entonces, ¿qué pasó? Empezamos muy temprano a cerrar porque es como que hay una contradicción. No, en realidad las medidas... A ver, se nos entrecorta un poco. ¿Está saliendo al aire o se entrecorta? ¿Se entrecorta? Ahí. Bueno, vamos a seguir evaluando. Quiero creer que en algún punto, también en todo este tiempo, al principio era más a reacondicionar el sistema sanitario. Después ahí en el medio hubo mucho temor por parte de las autoridades, ¿no? Y Que también hay una cuestión nadie de... quiere cargar con cifras alarmantes. También una cuestión de concientización, ¿no? Ahora que está de moda repetir y escuchar 20.000 veces lo que ha dicho el presidente de Uruguay, Lacalle Pou, también hay una cuestión de concientización. Después de 4 meses es como que el grueso de la gente, por lo menos en el área metropolitana de la ciudad de Buenos Aires, sabe cuáles son las medidas de prevención para no contagiarse a sí mismo, por más que tengan enfrente a alguien que no se está cuidando, ¿sí? Igual, o sea, sí, después de lo 3, dijo... 4, al principio teníamos la duda, ¿viste? ¿Te acordás que primero se decía que quedaba en el piso, que quedaba en la superficie? Todo eso fue cambiando y hoy ya se conoce poco, pero se conoce un poco más. Sí, igual a mí me interesa el punto de vista de Giselle. Lo dijo Bernie porque... también esto, ¿eh? Hace unos días tuiteó Bernie, hará 2 o 3 días, y dijo, estuvo bien la cuarentena, bueno, con estas palabras, pero usó la palabra empoderar. Dijo, hay que empoderar ahora a los ciudadanos para que ellos se cuiden. ¿Pero por Empoderar qué? es una ¿Pero poco por qué? fuerte. Porque se apela a la responsabilidad Claro, social. Con sí, los sí. números que estamos teniendo, 3.000 casos, 2.000 casos, así sean 1.500, que significaría una baja importante, no dejan de ser un montón. Ya en otras partes del mundo se ve como a pesar de que bajaron pueden tener un rebrote. Claro. Ahora se apela a la Lo responsabilidad que pasa es que uno se social. pregunta, ¿había que llegar a 120 días de cuarentena y a que quiebren 20.000 comercios para darse cuenta que la gente, que los que tienen que estar encerrados son los de riesgo, los mayores, y que con protocolos y con barbijos a lo mejor se puede convivir con el virus? Digo, ¿había que esperar 120 que quiebren 20.000 comercios? Eso es lo que yo me pregunto. Bueno, o empezamos muy rápido o ahora con 3.000 Es casos vamos a interesante lo abrir. que vos mencionás, Gise, que en general a veces tenemos muchas divergencias con respecto a esto, pero me da la sensación que tu planteo apunta a el virus no va a desaparecer. En algún momento vamos a tener que convivir con la existencia del virus hasta que aparezca una vacuna. Es cierto El que al tema era principio- reacondicionar el sistema sanitario. Es cierto que al principio la gente no sabía ni cómo ponerse un Claro, barbijo. Claro. Claro, Claro. seguramente. Y también tener en cuenta un poco el temor de la experiencia de lo que se venía viendo en Europa. En estos días, ayer en Francia y hoy en España, hubo celebraciones por parte del Estado conmemorando la gran cantidad de médicos que murieron. Entonces, y los médicos en general que no presentaban ningún tipo de antecedente al médico o de problemas de salud, que sin embargo era porque no daban abasto, porque no llegaban a atenderse o bien porque realmente la situación se les fue de las manos. Y se desmadró. Viendo esa película, también aquí los gobernantes, encima un gobierno que acaba de asumir, Totalmente. con el problema de la deuda, que iba a ser la estrella. Además, pero es el temor a que se les vaya de las manos y obviamente por eso también, sobre todo en Gran Buenos Aires y Capital Federal, el resto del país, hay que Insisto, decir la verdad, se fue flexibilizando el mucho miedo a más. la foto con cadáveres acumulados, porque, insisto, se mueren 30.000 personas de gripe en la Argentina por año. Con vacuna, incluso no se puede evitar esas muertes. Es como ir contra la naturaleza. Sí, lo que Entonces, pasa es que la el foto miedo de del la foto de exterior. los cadáveres Exactamente. acumulados por el tema de la alta contagiosidad No, del virus. y de la Pero edad. los muertos, bueno, pero Murieron tenemos médicos, personas nos de todas asustamos las de edades. Italia con 38.000 muertos y de Madrid con 34.000 muertos, pero en Argentina tenemos todos los años 32.000 muertos por gripe. Entonces, ¿son los muertos qué es? Digo, ¿es la foto al miedo
por el costo político de los cadáveres acumulados. No, y porque nunca vas a saber el monto en realidad de la cantidad de muertos. Podían ser 30. Claro, nunca, podían es ser verdad, pero miles y miles de está más. bien, pero ahora tenemos 2.000 muertos y ¿cuántos pobres vamos a tener? Bueno, ¿Cuántos negocios quebrados me vamos a tener? resulta interesante ¿Puedo igual discutirle la a mi colega visión Giselle de que no, ¿Puedo? lo que apunta Gis en algún punto que uno puede disentir, pero lo que marca es esta necesidad de que tenemos un Estado que no puede darse ciertos lujos, ¿Pero puedo marcar como otras partes del mi mundo? pequeño descenso A ver. estadístico? Si yo tengo todas las camas que se ocupan por los enfermos con gripe grave al año, las tengo ocupadas por todos los enfermos con COVID, voy a tener muchísimo más que 30.000 Pero muertos por claro, gripe. a eso es a lo que vamos. Pero yo es imposible saber. Nunca hablé de hacer la gran Bolsonaro, que es un desastre. No, ya Nadie sabemos está diciendo eso, eso. sí. Lo que yo pregunto, y quiero preguntarle al infectólogo, Sí, es, creo que ya está en ¿ya línea se hizo con la nosotros? cuarentena para condicionar el sistema? 120 días tenían que ser, teníamos que llegar a esto para darnos cuenta que la gente no aguanta más. A ver, doctor, ¿escuchó la pregunta? Escuché perfectamente. Miren, la verdad que este brote, esta pandemia, ha demostrado que hasta los países que tenían el sistema de salud más robusto y el PBI más alto, los ha dañado y les ha hecho hacer una catástrofe sanitaria con un montón de personas que no han podido atender en el sistema sanitario cuando los casos se incrementaron. Las medidas de restricción tempranas en Argentina considero que corrieron el pico de contagios hacia adelante, con lo cual hoy para nada es lo mismo la forma de atender los pacientes de lo que conocemos. Yo hago infectología en las terapias intensivas principalmente, y hoy para nada es la forma de poder tratar y abordar a los pacientes en comparación a lo que sabíamos en marzo o en abril respecto al COVID. Un montón de fármacos que se trataron de utilizar en ese momento para tratar a ustedes conocen la historia de la hidroxicloroquina muy bien, Sí. el lopinavir, ritonavir, ya hemos hablado de ellos también en el canal con ustedes, y son drogas que hoy ya no utilizamos, ¿sí? Se ha demostrado que no sirven para el tratamiento. En cambio, hoy hay una droga eficaz que son los corticoides en algún momento específico de esta enfermedad, no para todos y todo el tiempo, pero sí en un momento específico y principalmente en las personas más graves, y se sigue avanzando con otras estrategias, como puede ser el plasma, sin duda el advenimiento de la vacuna en algún momento para principios del año que viene, no antes, al margen de todo lo que está circulando, pero bueno, ganar tiempo es muy importante por estos avances, ¿sí? Sí, Nico, Facu, ¿quién quiere Sí, preguntar? doctor, está claro que más allá de la cantidad de contagios, hay otros indicadores que están viendo tanto los epidemiólogos como los políticos para justamente en este contexto decidir flexibilizar la cuarentena en el AMBA. ¿Cuáles son esos indicadores, tanto para lograr esa flexibilización ahora como para lo que sigue, de aquí en más, que tenemos que tener o prestar atención, digamos? En primer lugar, que los evaluadores de todos estos indicadores no son solo epidemiólogos y políticos, sino que hay antropólogos, psicólogos, economistas también evaluando toda esta situación, que como bien dijeron ustedes al principio, no es solo una cuestión sanitaria, sino que es una cuestión de múltiples aristas que hay que evaluar. Entonces, las decisiones de poder reabrir algunas instancias, algunas actividades, es una decisión que se plantea día a día y que todo el tiempo el ejemplo de un pie en el acelerador para cuando se pueda y haya que abrir y un pie en el freno cuando haya que ponerlo, me parece que sigue teniendo lugar y tiene que tener en cuenta, como te digo, todas estas aristas, no es solo la cantidad de contagios o la cantidad de camas de terapia intensiva. No hay duda que estamos en un momento del brote con una cantidad de contagios muy importante y que la sociedad, la población, la comunidad tiene que tener más que nunca la conciencia social en la cabeza, porque las personas jóvenes, que son quienes se contagian más que las personas mayores, son quienes transmiten la infección, quienes habitualmente la llevan como una infección leve, quienes la transmiten, y son a quienes tenemos que transmitirle esto, que cuiden a sus familias, que cuiden a sus vecinos, claro, evitando contagiarse ellos. Doctor, se sabe que todo lo que vamos conociendo respecto del virus es de a poco y a medida que va avanzando el tiempo. Hasta hace no mucho creíamos que quien había tenido coronavirus tenía anticuerpos, antígenos, y no sabemos por qué se creó la fantasía de que eran para siempre.
¿Hoy se tiene algún conocimiento de que esos anticuerpos puedan llegar a desaparecer con el tiempo, como los de la gripe? O sea, uno se contagia de gripe una vez por año tranquilamente, o si los anticuerpos permanecen y uno queda realmente inmunizado de acá en adelante. Ahí son dos situaciones diferentes. Primero, no sabemos cuánto tiempo duran los anticuerpos posteriores a una infección por este SARS-CoV-2. Sí sabemos que hay más de 7 millones de personas recuperadas y no se ha diagnosticado desde el principio de la pandemia ninguna reinfección, con lo cual inferimos que al menos 3, 4 meses de duración de estos anticuerpos protectores hay, ¿sí? Ya que no creo O sea, lo que vamos contando, 7 millones digamos, de personas no hayan estado en contacto de nuevo con el COVID, ¿sí? O sea, sería cada mes que va pasando sin un nuevo recontagio, vamos estirando la brecha de cuánto dura la inmunización. Claro, después esto se puede estimar ya más adelante, va a ser estimado por modelo matemático directamente y con la medición de anticuerpos, pero hoy lo que sabemos es que al menos estos 3, 4 meses tienen de duración. Lo que comparás con la gripe es diferente, porque la gripe tiene, el virus de la gripe, de la influenza, tiene una reagrupación genética que hace que el virus que circula un año no sea el mismo que circula al otro, o sea que los anticuerpos que quizás generaste este año para la influencia circulante no es la misma que el año que viene. Entonces esto es diferente y tampoco sabemos, lamentablemente, si esto va a pasar con este SARS-CoV-2, si va a tener reagrupaciones genéticas que pueda generar esta situación. Doctor, voy a insistir en algo, ¿no? Porque hay muchos indicadores y todos son relevantes, como usted nos especificaba. Pero en algún punto, ¿qué es lo que enciende la alarma para frenar las flexibilizaciones y volver marcha atrás? ¿Cuál va a ser la necesidad en la que también tiene que estar informada la población? Porque ahora se apela a la responsabilidad, el hastío de la ciudadanía está siendo muy preponderante. Entonces se empiezan a otorgar ciertas libertades. Bien, usted dice que estamos en un brote bastante importante. Bueno, en algún momento, si ese brote se va del lugar y hay que volver marcha atrás, ¿qué indicador es el fundamental que hay que observar? Bien, yo creo que siempre tiene que haber camas disponibles para atender a un paciente crítico en los lugares donde el brote esté disparado. O sea que la saturación de camas de terapia intensiva principalmente es el indicador a seguir más de cerca. Y sin duda, la cantidad de fallecidos es una representante a los 10, 14 días de los ingresos a la terapia intensiva o de los nuevos contagios. Pero el indicador para poner un freno es la saturación del sistema de salud. Lo que nosotros tenemos que tratar de evitar como país es que no tengamos gente que necesite asistencia y que no la pueda recibir. Pasó en Ecuador en su peor momento, sí. Pasó en Italia y España en su peor momento, y les aseguro que las imágenes de esa situación no eran para nada agradables. Ahora, usted justamente que recorre varios hospitales en terapia intensiva, ¿cuál es la foto al día de hoy? Al día de hoy, la Capital Federal y el AMBA están en una ocupación entre el 70-80%. Es muy regional y es muy variable, también esto hay que entenderlo porque es importante, es muy variable día a día la ocupación de las terapias intensivas. Ajá. Porque tienen lo que se llama un giro cama bastante movido, ¿sí? Pero la ocupación de las terapias intensivas hoy en el AMBA es entre el 70 y el 80%, ¿sí? Figuran el 67, figura ahora de ministerio, fue lo que publicaron, pero es muy regionalizado. Luego en el interior del país esto está en un 50%. Bueno, pero un 80% es bastante importante. De hecho, tenemos datos en los Estados Unidos donde también están ahora ocupados el 80% del sistema sanitario y prendieron todas las alarmas de vuelta. Perdón, y el que recibimos acá de La Matanza, en boca de la propia jefa del departamento pediátrico, que decía que el parisien ya estaba al 100%, pero que era como todos los años. Sí, a ver, yo te les digo, sí, hay hospitales de donde trabajo que también están al 100%, pero bueno, esto hablamos de algo regional, claro, ya que existen las derivaciones y existen los hospitales de referencia de alta complejidad, ¿no? Pero por otro lado, también esto, remarcar que antes del COVID, la ocupación de las camas de terapia intensiva del conurbano bonaerense eran del 85%, claro, y sin COVID. Y sin COVID. Doctor, y en el caso de que haya que volver para atrás porque surja algún rebrote, ¿no se puede hacer que en la cuarentena no sea para todos? O sea, que la gente con enfermedades preexistentes haga cuarentena, los adultos mayores, y las personas que están sanas, que por lo menos se sepan que están sanos, salgan a trabajar con el protocolo, con el barbijo, con la distancia social, con la higiene de manos.
con todo, digo, pero volver a hacer cerrar comercios para que la economía explote más de lo que ya estaba explotada, ¿no se puede lograr un equilibrio? Mira, el planteo ese hay que hacérselo a la dirigencia. Claro. ¿No? Uno ve la parte epidemiológica y la parte del sistema de salud, pero contestándote a eso... ¿Sabe lo que pasa? Que como el presidente siempre habla y después dice que va a consultar con los epidemiólogos o los infectólogos antes de tomar una decisión, entonces es el presidente el que parece que le pone la responsabilidad a ustedes. No, pero después la toma él, Gise. Uno le transmite un análisis de situación y las decisiones la toma la dirigencia, sea Claro. el presidente, sea Rodríguez Larreta, o sea Axel Kicillof o Capitanich en Chaco. ¿Sí? ¿Ustedes le dijeron que los runners no contagiaban, por ejemplo? Entonces, ¿O tenían...? Esperá que te contesto la pregunta anterior. Sí. Sobre la pregunta anterior, si uno, y esto lo hemos visto, si uno estuviera tranquilo, que la gente cumple las medidas de prevención al pie de la letra sin ningún problema, usa tapabocas, no comparte mate, no se saluda con un beso ni con un abrazo, ¿sí? Evita sacarse el barbijo o no se junta a comer entre 10 personas, uno podría tranquilamente hacer un montón de actividades más. Pero ustedes bien saben que esto no es lo que pasa, ¿sí? Claro, y otro mensaje importante de esto, ahora viene el Día del Amigo, y pase lo que pase estos días, lo que se reabra, lo que no se reabra, lo peor que se puede hacer en estos días, en estos eventos, es empezar a hacer reuniones de mucha gente sin las medidas de prevención y en lugares cerrados. Esos fueron y han demostrado ser los principales ejes de dispersión del virus en todas las ciudades, ¿sí? Recuerden, baby shower, fiesta de 15, todas las reuniones de múltiples personas en una casa o en un lugar cerrado son ejes de disparadores de brotes. No deja de llamarme la atención, Gise, que vos siempre No, responsabilizás pero a los que... pobres médicos No, cuando no, toman verdad, la... Pero bueno, además es verdad, es subestimar la decisión de los No, gobernantes. está bien, doctor, disculpe la pregunta, pero la verdad es que quiero saber porque, digo, le dijeron, por ejemplo, me intriga, le dijeron al presidente cuando fue el tema de los runners que eso no, el contagio al aire libre era muy bajo y que hacer actividad física hacía bien para tener que exigir que se deje de hacer en la ciudad. Eso me intriga, por eso digo. Entonces, o está mal asesorado o tomó una mala decisión el presidente. Eso lo tienen que hablar con quien tomó la decisión. Lo que te puedo decir de esas situaciones es que, si vuelvo al mismo ejemplo, uno puede hacer una actividad al aire libre cumpliendo las medidas de prevención y el riesgo de contagio en una situación de ir a un runner, ir solo a las 500 metros, que era la recomendación en ese momento, si no me equivoco, y corríjanme ustedes, era hasta 500 metros solo y con medidas de prevención. Si se hubiese cumplido eso, probablemente no hubiese sido ningún problema, pero sabemos muy bien que no fue la situación que pasó, ¿no? Sí, fue un solo día, pero bueno, era lógico. Se abrió la jaula y salieron todos. Digo, es típico, ¿no? Bueno, pero así, la en eso es interesante. El ejemplo Freud. es interesante. A ver si puedo hablar, por favor. Sí. El ejemplo es interesante porque usted también mencionaba acerca de que, bueno, se vienen realizando baby showers, salen todos juntos, no se respeta tanto la distancia social. ¿Qué más tenemos que hacer los medios de comunicación, ustedes los médicos, los gobernantes? ¿Qué se le ocurre que podemos hacer para que aparezca la responsabilidad social? Perfecto. Yo creo que, por un lado, de nuestra parte tenemos que seguir comunicando estas situaciones que han generado problemáticas en los distintos distritos, ciudades y regiones de nuestro país, que han desencadenado brotes, como ha sido gente que se ha trasladado sin ningún recaudo absoluto de una ciudad a otra, gente que vaya a ver a un adulto, a visitar a un adulto mayor porque le parece que no hay un riesgo y luego puede infectar a alguien que la pase mal. Y lo principal acá es evitar reuniones de personas en espacios cerrados, ¿sí? Este es un virus que lo favorece el amontonamiento. Si nosotros evitamos el amontonamiento, hay muchas chances de controlarlo y de que va a seguir habiendo casos, sí, coronavirus, hasta que haya una vacuna eficaz, va a seguir habiendo. Una última cuestión en cuanto a esto, doctor, porque hay casos como, por ejemplo, el de Luis Delía, que estaba cumpliendo prisión domiciliaria, la periodista Nora Bar, que no salía también para cumplir con la cuarentena. Sin embargo, son dos personajes que sin salir de su casa se contagiaron. ¿Qué pudo haber pasado ahí? No, hay que... Pues no es garantía, entonces. Hay que hacer un análisis epidemiológico de la situación. Según no conozco los casos y no fui partícipe de los casos, pero obviamente cuando pasa estas situaciones uno hace un interrogatorio para evaluar si los visitó alguien, si fueron a hacer las compras, si alguien le trajo algún producto y no cumplieron las medidas de prevención. Eso es como uno evalúa
los casos en cualquier situación. Claro, en el caso de Nora Bar, ella misma contó en su crónica que fue publicada el día de hoy que ella no salió nunca, pero que todos los días salía a hacer las compras el marido en vez de hacer una compra semanal, ponele. Todos los días. Entonces, no te lo dice, pero te queda la sospecha dando vueltas de que... De que quizás el marido se contagió o en alguno de los productos. No, el marido en ningún momento se contagió. No le hicieron test, todo, pero que quedaba la sospecha de que por ahí en algún producto o algo así estuvo. Uno cree que zafa, pero no. Yo sigo insistiendo, diciéndole a Giseli, perdón, que creo que hay un montón de actividades que se pueden hacer, pero que es fundamental seguir transmitiendo a ustedes, nosotros, los dirigentes, de seguir transmitiendo que el virus está ahí afuera y que tenemos que mantener las medidas de prevención, que ya conocemos, creo que las conocemos todos, las pueden recitar cualquiera, las medidas de prevención que hay que hacer, pero todavía no logramos que se cumplan. Hay ejemplos muy concretos, ¿sí? Ustedes recuerden el cinturón de seguridad, cómo fue la secuencia de los cinturones de seguridad, ¿sí? Primero se hizo campaña, luego se volvió obligatorio y se multó, y luego hoy un auto hace una alarma si no uno no se pone el cinturón de seguridad. Entonces es complejo cambiar culturalmente las formas de actuar de la sociedad, ¿no? Los patrones culturales. Doctor, salió un documento de otra parte de infectólogos especialistas, ¿no, Gise? Cuestionando un poco las decisiones que se fueron tomando. Un poco tarde, ¿no? 4 meses después, pero finalmente lo hicieron. No, nosotros no sabemos quién es este grupo de especialistas epidemiólogos, pero lo refleja una nota de Infobae hoy diciendo que le presentaron al presidente una serie de preguntas y cuestionando un poco esto de la cuarentena que se hizo estricta. Por ejemplo, le traslado por lo menos 2 preguntas que hacen. ¿Por qué se instrumentó una cuarentena para individuos sanos cuando no hay registro de tal restricción en la historia de la humanidad? Y otra que hacen es qué criterios científicos y particularmente epidemiológicos se aplicaron para extender la cuarentena total a 5 provincias sin casos y a otras 6 con 1 o 2 casos, entre muchísimas otras que hacen, ¿no? No sé si lo vio, doctor. Sí, lo vi, lo leí completo. ¿Y qué opina? Puedo contestar la primera. La segunda es para los dirigentes que han decidido eso en sus distritos, ¿no? Las provincias es un país federal y creo que las provincias han tomado decisiones autónomas en algunas cuestiones respecto a esto que comentás, ¿no? Respecto a lo del aislamiento, este es un virus que no conocíamos para nada en el mes de enero, en el mes de febrero, y te diría que en el mes de marzo conocíamos poco, estábamos aprendiendo sobre esto, y la herramienta de el distanciamiento físico fue una herramienta necesaria para evitar un colapso del sistema sanitario. ¿Sí? Luego tenemos que ir adaptando a la sociedad de todo esto que venimos hablando, pero en ese momento fue una herramienta necesaria. Y respecto a la opinión o a un grupo de personas que ejerza un tipo de opinión o emita una nota, me parece que está bueno los distintos puntos de vista. Eso me parece que siempre es importante y que hay que analizar todos los puntos de vista. Nico. Sí, doctor, la última, por lo menos desde mi punto de vista. Incluso me acaba de dar el pie al decir que hay que analizar todos los puntos de vista. ¿Existe realmente un debate científico a nivel asesoramiento de los distintos dirigentes o hay como una voz unánime? No. Hay discrepancias en opiniones, hay bastantes discrepancias y lo que se intenta siempre es un consenso y tomar recomendaciones con la mejor evidencia posible, trasladarla a la realidad de nuestro país. Los modelos matemáticos, la verdad que iniciales han fallado la mayoría, ya que esto es algo nuevo. La situación demográfica de nuestro país es totalmente diferente a cualquiera de los países del hemisferio norte que tuvieron previo este brote, con lo cual los modelos no pudieron ser aplicados con la misma seguridad que ha sido para otras regiones. Entonces, hay discrepancias de decisiones, lo cual, insisto, me parece que está muy bien y que se logra un consenso y luego se sigue ese camino, siempre, insisto, con el pie en el freno en cuanto haya que tenerlo y el pie en el acelerador, está perfecto y es una muy buena metáfora para una situación como esta. Doctor, buenas noches, gracias por atendernos. Buenas noches. Y hay uno de los datos que empiezan a alarmar